Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto Alto y Bajo. Este día vamos a tejer a estos pequeños conejitos. En la cajita de descripción les voy a dejar escrito el patrón de cómo realicé esta pequeña cajita para guardar aquí mis conejitos. Los materiales que voy a utilizar son los siguientes: hilo delgado del material que ustedes prefieran. Yo voy a utilizar este en color beige, que es 100% algodón, un gancho de 1.25 milímetros, aguja lanera, una aguja más fina, hilo negro, un poquito de relleno e hilo en color rosa. Voy a comenzar formando un anillo mágico. Primero hago un nudo corredizo, inserto el gancho en este nudo corredizo. Voy a tomar hilo y lo voy a pasar por este espacio y voy a tejer una cadena. De esta forma yo realizo el anillo mágico. Ahora, dentro de este anillo mágico voy a tejer 6 puntos bajos. Inserto el gancho aquí, tomo estambre y ya tengo mi primer punto bajo. En este mismo espacio inserto el gancho y cierro mi punto bajo. Aquí llevo 2. Voy a seguir tejiendo de la misma forma hasta completar 6 puntos bajos en total. Al terminar los 6 puntos bajos voy a estirar de esta hebra pequeña para cerrar el anillo mágico y nos va a quedar de esta forma, pequeñito. Este pequeño anillo mágico de 6 puntos bajos quedará muy pequeñito. Hay que tener mucha paciencia y hacerlo despacio para que podamos tejer exactamente en cada uno de los espacios. Ahora voy a tejer un aumento en cada uno de los puntos. Aquí en el último punto bajo podemos colocar un marcador de puntos para no perdernos. Aquí. Y ahora en el primer punto voy a tejer el primer aumento. Lo voy a sostener. Aquí tengo el primer punto. Aquí voy a tejer el primer aumento. Que un aumento es tejer 2 puntos bajos en el mismo espacio. Aquí voy a tejer el primero y en este mismo punto el segundo. Y de esta forma ya tengo un aumento. Ahora en el siguiente punto igual voy a tejer un aumento. Lo termino y en el siguiente punto igual otro aumento. Al terminar esta vuelta nos deben de quedar en total 12 puntos bajos. Estoy por terminar la vuelta. Voy a retirar el marcador de puntos para poder tejer el último aumento. Lo retiro, hago mi último aumento. Ya con este tendría 12 puntos bajos en toda la vuelta. Y voy a colocar nuevamente el marcador de puntos en el último punto bajo para saber que aquí terminarán las vueltas. De esta forma nos queda esta pequeña ruedita. Ahora en la siguiente vuelta voy a tejer un punto bajo y un aumento. En el primer punto disponible voy a tejer primero un punto bajo. Lo termino y en el siguiente voy a tejer el aumento. Termino el aumento y en el siguiente punto voy a tejer un punto bajo. Lo termino y en el siguiente que sigue el aumento. De esta misma forma vamos a tejer durante toda la vuelta. Termino el aumento, sigue un punto bajo, después un aumento y así hasta terminar. Cuando finalicemos la vuelta nos deben de quedar en total 18 puntos bajos. Lo siguiente que vamos a tejer al terminar la vuelta son 4 vueltas de puntos bajos. Una vuelta de puntos bajos es tejer un punto bajo sobre cada punto. Termino la primera vuelta al llegar al marcador y voy a comenzar con otra igual, con otra más, así hasta completar las 4 vueltas en total. Al terminar con las 4 vueltas de puntos bajos, ahora en la siguiente vamos a tejer un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta. Voy a comenzar tejiendo un punto bajo en el primer punto. Lo termino y ahora sigue la disminución. Yo la hago de la siguiente forma. Inserto el gancho en el siguiente punto, como si fuera a hacer un punto bajo, pero no lo voy a cerrar. Ahora en el siguiente punto voy a tejer exactamente lo mismo. Ya que tengo estas 2 hebras aquí de los puntos que acabo de tomar, ahora las voy a cerrar juntas. Y de esta forma ya tengo mi disminución.
¿Qué sigue después de la disminución? Un punto bajo. ¿Qué sigue después del punto bajo? La disminución. Así es como voy a seguir tejiendo durante toda la vuelta. Cuando termine me deben de quedar en total 12 puntos bajos. Terminé la vuelta. Ahora lo que hay que hacer es rellenar esta parte, que es parte de la cabecita. Al terminar de rellenar, ahora vamos a tejer una vuelta de disminuciones. Voy a comenzar tejiendo una disminución. La termino y seguida de esta sigue otra disminución. Son solamente disminuciones durante toda la vuelta. Al finalizar nos deben de quedar en total 6 puntos bajos. Terminamos la vuelta de disminuciones y ahora de aquí mismo vamos a continuar tejiendo para formar el cuerpo. Tengo 6 puntos bajos aquí. Lo que voy a tejer es un aumento en cada uno de los puntos, para cuando termine esta vuelta tener en total 12 puntos bajos. Aquí voy a tejer mi primer aumento en el primer punto. Lo termino en el siguiente punto igual. Como les digo, en cada punto vamos a tejer un aumento para tener en total los 12 puntos bajos. Termino los aumentos y ahora vamos a tejer una vuelta de puntos bajos, es decir, un punto bajo sobre cada punto. Termino la vuelta y ahora voy a tejer una vuelta de un punto bajo y un aumento. Aquí tengo mi primer punto, voy a comenzar con el punto bajo, lo termino y en el siguiente sigue el aumento. Termino el aumento y después sigue el punto bajo. Al terminarlo sigue un aumento y así me voy a ir durante toda la vuelta y al finalizar me van a quedar 18 puntos bajos en total. He terminado con la vuelta y ahora lo que vamos a tejer son 3 vueltas completas de puntos bajos. Al terminar con las 3 vueltas de puntos bajos, en la siguiente vamos a tejer un punto bajo y una disminución. Lo mismo que hicimos aquí arriba en la parte de la cabecita. Voy a comenzar con un punto bajo en el primer punto. Lo termino y ahora sigue la disminución. Esto es lo que vamos a seguir tejiendo durante toda la vuelta. Termino la disminución, sigue un punto bajo, lo termino y ahora una disminución. Cuando terminemos la vuelta nos van a quedar en total 12 puntos bajos. Al terminar la vuelta vamos a rellenar para tejer ahora la última vuelta, que será solamente de disminuciones. Voy a comenzar tejiendo la primera disminución, la termino y después hago otra. En total en esta vuelta nos van a quedar 6 disminuciones. Al terminar la vuelta aquí todavía nos queda un poquito de espacio para terminar de rellenar. Ya cuando terminemos de rellenar vamos a cortar este hilo, vamos a estirar aquí y vamos a terminar de cerrar ese espacio con ayuda de aguja lanera. Aquí tenemos 6 puntos bajos. Esta aguja la voy a pasar por cada uno de los puntos, pero no voy a tomar el punto completo. Eso sería tomar el punto completo. Para esto solo vamos a tomar la hebra que está por la parte de afuera de cada punto y voy a pasar mi aguja. Por el siguiente punto igual. Vamos a repetir lo mismo en los 6 puntos que tenemos disponibles. Al terminar vamos a estirar aquí para que se cierre esto por completo y ya solamente nos queda cerrar escondiendo esta hebra de hilo que nos sobró. Terminamos la pieza principal y ahora vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos, igual como iniciamos esta pieza. Al terminar los 6 puntos bajos vamos a estirar de esta hebra pequeña para cerrar el anillo mágico y ahora vamos a tejer puntos bajos. En total vamos a contar 24 puntos, vamos a ir tejiendo y cuando contemos los 24 puntos, ya que los hayamos terminado, nos va a quedar esta parte, que son 4 vueltas en total. Pero para no ir colocando el marcador
porque la pieza está muy pequeñita en cada vuelta, mejor al tener este anillo mágico de 6 puntos bajos, contamos hasta realizar 24 puntos bajos y vamos a tener esta pieza. Cuando terminemos, vamos a tejer otra exactamente igual. Estos van a ser los bracitos. Para los piecitos volvemos a realizar un anillo mágico, pero ahora vamos a tejer dentro de este anillo mágico 8 puntos bajos en total. Al terminar el anillo mágico con 8 puntos bajos, ahora vamos a tejer puntos bajos. Vamos a contar 16 puntos bajos en total. Terminamos los 16 puntos bajos. Esos 16 puntos bajos equivalen a 2 vueltas de puntos bajos después de haber hecho el anillo mágico de 8 puntos bajos. Ya tenemos todos los puntos y ahora vamos a tejer 4 disminuciones. Aquí voy a comenzar con la primera. La termino y voy a tejer otras 3. Son 4 en total. Al finalizar las 4 disminuciones, vamos a rellenar un poquito esta pieza, solo un poquito. Y después vamos a tejer 4 puntos bajos. Al terminar los 4 puntos bajos, ya vamos a cortar este hilo, dejando una hebra un poquito larga, porque con esto lo vamos a coser al cuerpecito. Terminamos este piecito y vamos a tejer otro exactamente igual. Ahora siguen las orejitas. Para esto hacemos un nudo corredizo, dejando esta hebra un poquito larga. Inserto el gancho en el nudo corredizo y voy a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora voy a comenzar a tejer en la segunda cadena. Cuento 1, 2, en la segunda haré un punto deslizado de esta forma. Lo termino y me restan 4 cadenas. En cada una voy a tejer un punto bajo. 1, 2, 3 y 4. Termino, corto este hilo, estiro aquí y ya tengo una orejita. Igual a esta voy a tejer otra pieza exactamente igual. La última pieza que vamos a tejer es una pequeña florecita, puede ser con el color de hilo que ustedes prefieran. Hacemos un nudo corredizo para después hacer un anillo mágico. De esta forma hago una cadena, dentro del anillo mágico un punto bajo, lo termino, hago una cadena y dentro del anillo mágico un punto deslizado. Este es el primer pétalo, está muy chiquito. Voy a tejer igual a este otros 3 más para que sean 4. Levanto con una cadena, hago un punto bajo dentro de este anillo mágico, una cadena y un punto deslizado. Aquí llevo 2 pétalos. Voy a tejer otros 2 para completar los 4 que les mencioné. Al terminar los 4 pequeños pétalos voy a cerrar el anillo mágico, voy a cortar este hilo, voy a estirar aquí y ya tengo lista mi pequeña florecita. Lo primero que voy a coser al cuerpecito son las orejitas. Como dejamos 2 hebras en cada esquina, en cada lado, la voy a colocar al centro de la cabecita de mi conejito. Donde termina este hilo voy a pasar esta aguja y lo voy a sacar por algún punto en la parte de atrás sin que la aguja atraviese el tejido para poder esconder esta hebra de hilo al final. El siguiente, donde termina esta hebra de hilo, lo voy a pasar por ese punto. Lo voy a pasar por la parte de atrás que quede aproximadamente al centro de la orejita en la parte de abajo. Voy a estirar. Después la voy a pasar por el centro, por esta parte de abajo. En esta parte. Voy a estirar y esto lo voy a pasar ahora por la parte de enfrente, aquí. Y voy a sacar esta hebra de hilo que me sobró por el mismo punto donde saqué la otra hebra.
De esta forma ya tengo la orejita. De la misma manera voy a colocar la siguiente orejita. Los bracitos los voy a coser aquí a un ladito. Puede ser así derecho, o si lo queremos hacer hacia enfrente, o los queremos colocar un poquito hacia arriba. Solamente colocarlo a la altura que más nos guste y dar puntadas con la aguja lanera y con esta hebra de hilo que nos quedó en la parte del cuerpecito de lado a lado de esta forma, y tomar la pieza completa del bracito de esta forma. Voy a estirar, voy a ir ajustando, después sigue aquí en la parte del cuerpecito de lado a lado, voy a estirar y ahora en el bracito, y así me voy a ir hasta terminar de coser el bracito. Cuando termine voy a coser de la misma forma el siguiente bracito y los piecitos. Si quiero que el bracito me quede más pegadito al cuerpo, al terminar de coser aquí en la orilla, voy a pasar esta hebra de hilo a la parte de enfrente, por donde queda el bracito aproximadamente. Voy a pasar este hilo y voy a dar una puntada aquí por dentro, aproximadamente a la misma altura donde pasa este hilo, queda aproximadamente por aquí. Voy a pasar mi aguja, voy a estirar y con esto queda un poquito más pegadito, ya no se va a levantar. Solamente vamos a pasar esta hebra de hilo hacia la parte de abajo en algún punto sin tocar el hilo o el tejido. Voy a estirar y de esta forma ya el bracito queda más justo. Cuando termine de coser el otro bracito voy a pasar la hebra de hilo hacia este mismo punto y les voy a decir cómo las vamos a esconder. Aquí con las orejitas ya las escondí, no se los mencioné, pero es de la misma forma como les voy a mostrar en un momento. Ya terminé de coser los dos bracitos, uno lo puse hacia arribita y uno un poquito más abajo. Pasé las dos hebras de hilo que me sobraron hacia un mismo punto, como les había mencionado. Voy a formar aquí unos pequeños nuditos para que no se me vayan a soltar. Después voy a cortar un poco estos hilos para que no estén muy largos y con ayuda de mi gancho con la parte de atrás los voy a empujar hacia adentro para que no se vean. Y de esta forma es como escondo las hebras de hilo sobrantes. Voy a coser los piecitos de la misma forma aquí a los lados y voy a esconder las hebras de hilo que me sobren de la misma manera. Ahora con un poco de hilo negro y rosa voy a formar los ojitos y la naricita. Para la nariz, perdón, con el hilo rosa y aguja lanera solamente voy a formar un pequeño triangulito. Y con el hilo negro, voy a formar dos pequeñas líneas aquí en la parte de la carita. También podemos ya coser la florecita. Algo así es lo que vamos a coser en la parte de la cara. Ya para terminar voy a agregar un poco de color rosa aquí en la parte interior de las orejitas. Ahora sí ya tenemos lista nuestra conejita que mide 5 centímetros de alto. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho este video y me regalen su like. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún tutorial.